Hola amigos y amigas de docnews.mx, muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más de esto que se llama Alegatos de la Vida. El día de hoy tenemos al abogado Ulises Cerrato. Ulises, muchísimas gracias por acompañarnos. No, hombre, ¿qué tal, Fernanda? Muchas gracias a ti por el espacio, muchas gracias a tu auditorio y sobre todo a Doc News por hacer este encuentro posible. Ulises, en este espacio nos gusta platicar de experiencias de vida, ¿sí? Sí. Obviamente relacionadas con la trayectoria académica, la trayectoria también profesional, pero muy enfocada a lo que eres tú detrás del abogado. Claro. ¿Sí? Para iniciar nos gustaría preguntarte, ¿de dónde eres originario? Mira, yo soy de una comunidad que se llama Piotillos, en el municipio de Villa Hidalgo, en el altiplano potosino. Es una comunidad pues que está a 40 minutos aquí de la capital y muy pequeño, pues viví mi primera infancia por allá. Mi mamá después determinó traerme a mí junto con algunos de mis hermanos a estudiar aquí a San Luis y aquí yo estudié primaria, secundaria, prepa, carrera y maestrías. Específicamente respecto de tu trayectoria académica, Sí. pero todavía antes de que hayas ingresado a estudiar la licenciatura en Derecho, Sí. platícanos un poquito. Bueno, fíjate, yo en la primaria era muy nerdo, muy ñoño, muy ávido de la lectura. Tan es así que gané un premio que se llamaba la Olimpiada del Conocimiento en sexto año y nos llevaron como premio por haber ganado ese concurso a dar un recorrido que le llamaban la Ruta de la Independencia, estando yo, pues francamente, muy escuinclillo. Y eso también me ayudó a poder acceder por examen a mi secundaria, que fue la profesor José Siriaco Cruz, que el lema era por la cultura de México, todavía me acuerdo. Y después de eso estudié en una preparatoria por cooperación que se llama Profesora Celia Fernández Capetillo, ahí por el Walmart de Muñoz. Es una preparatoria pequeña y también coincide que esa preparatoria por la tarde, que es vespertina, era el edificio de una de las primarias en las que estuve en la mañana, que era la Nicolás Bravo. Es decir, pues yo siempre he estado en escuelas públicas, mis padres creían mucho en las escuelas públicas porque mi mamá era maestra rural. Posteriormente fue maestra aquí en la ciudad de San Luis Potosí, pero ella siempre creyó que la educación tenía que ser pública porque era igual para todos. Una vez ingresas a la Facultad de Derecho de la Autónoma. Sí. Ingresé, fíjate, a los 16 años a la Facultad de Derecho. Bien chiquito. Sí, porque al ser prepa de 2 años y porque nací en septiembre, pues siempre voy así como que empatado con el inicio de los ciclos escolares. Me quedaban algunos meses de 16 años, pero la verdad es de que es un logro haber entrado a la universidad de 16. Claro. Y una vez que egresas de la universidad, comentaste que estudiaste por ahí algunas maestrías. Sí, posteriormente del egreso de la facultad, tuve la oportunidad de ingresar a una maestría en la Universidad Marista Potosina, porque había unas becas para cierto sector poblacional derivado de algunos convenios que tenía la propia Universidad Marista, y se me facilitó porque el costo era muy accesible y la verdad es de que yo traía ganas, y la primera fue en Derecho Privado. Y después ahí mismo me gustó tanto el sistema educativo que decidí aventarme otra casi de inmediato en Derecho Empresarial. Oh, mira. Sí. Oye, fíjate que de las pláticas que hemos tenido con algunos perfiles pues destacados, obviamente aquí nos gusta entrevistar a personas destacadas en muchos ámbitos, no solo en derecho, pero Sí. nos hemos percatado que es como un común denominador en la mayoría de las personas que nos han visitado, que existe algún momento de la vida en donde sucede algo, o alguna circunstancia específica o algún contexto muy particular que les detona un sentimiento de justicia o algún ánimo específico como para inclinarse a la carrera de Derecho. Bueno, en mi caso han sido varios chispazos en mi historia personal. De entrada, pues desde muy niño, el tema de saber por qué te castigan o por qué castigan al compañero, el tratar como de defenderlo. Después, conforme vas haciéndote un poquito más grande, pues la verdad es de que hasta entender por qué luego los tránsitos te paran o por qué los policías luego, oiga, joven, ¿no? Porque cuando eres joven luego hay cierta circunstancia de que los policías buscan ahí, oye, a ver, deténgase, ¿no? Y a ver, entonces el tema del saber por qué los policías podían hacer eso. Después también hubo varias circunstancias con algunos compañeros de esta preparatoria que te comento, donde afortunadamente yo tuve la oportunidad de salir a estudiar una carrera, pero hubo muchos que no. Y entonces dentro de la carrera había compañeros que estudiaron conmigo en la prepa que me buscaron porque se metían en broncas, legales o no legales, pero se metían en broncas y como que
como fui el único de una generación o un grupo nutrido de jóvenes que entró a la universidad o que pudo tener el acceso a la universidad, pues al ser el universitario del grupo es, oye, hasta porque me están cobrando una multa, pues a ver qué se puede hacer. Y entonces eso a mí me dio una idea muy clara de que el derecho, aunque es algo muy común y cotidiano en la vida de todos nosotros como ciudadanos, no es tan fácil el acceso de la ciudadanía a tener una defensa correcta o a tener un amigo que sepa de leyes o a tener un amigo que sepa guiarte para no tener un problema legal. Y eso a mí me fue guiando cada vez más, cada vez más, cada vez más a decir, mi inclinación tiene que ser defender a la sociedad de alguna manera o aportar mi granito de arena para que la ciudadanía tenga un acceso a una defensa justa y fácilmente accesible, ¿no? Exacto. Una vez que egresas de la facultad, ¿cómo inicia tu trayectoria profesional? ¿En qué ámbitos te desarrollaste o qué materias fueron hacia las que te inclinaste? Bueno, la verdad es de que yo trabajé desde el segundo semestre de la carrera. Al tener pues, este ímpetu de querer aprender más y más, la realidad es de que muchos de mis profesores me dijeron, la única manera en la que tú puedes aprender verdaderamente a ser abogado es trabajando. Y entonces, al trabajar, se puede ir uno profesionalizando en muchas áreas y eso fue lo que ocurrió. Yo ingresé a trabajar a despachos que se dedicaban al tema litigioso en materia civil, laboral, un poco de derecho administrativo. Luego brinqué a otro despacho y ahí veíamos un tema inclusive hasta fiscal. Después estuve en algunos despachos que, por ejemplo, no litigaban, pero se encargaban de darle asesoría a las empresas en su conformación, temas meramente administrativos o de trámites legales ante distintas autoridades. Y posteriormente yo fui llamado por uno de mis maestros para ver si me interesaba ingresar como tal cual desde abajo al servicio público. Y tuve la oportunidad de ingresar como asistente en un área jurídica en gobierno del estado y después fui generando ahí ciertos aciertos que le dijeron a ese maestro que era funcionario, oye, te puedo dar la oportunidad, y me dio la oportunidad de ser subdirector en la Secretaría General de Gobierno. Posteriormente fue subdirector en la Dirección General de Gobernación y ahí me desempeñé viendo trámites administrativos, trámites litigiosos, pero ahora del lado de la autoridad. ¿Y cuál es esa chamba? Pues fijarte que los actos que emite esa autoridad vayan correctamente fundados, motivados, que sean correctos, que correspondan al derecho y sobre todo a la justicia. Posteriormente fui subdirector en esas áreas y me invitan, otro mentor que tuve en uno de los despachos que fui pasante inclusive, a ser director de relaciones laborales de todo gobierno del estado. Y entonces ahí me especialicé todavía más en el derecho laboral, pero en su ala burocrática. Y eso me permitió a mí conocer otro tipo de asuntos que además pues, son muy interesantes y que repercuten todavía más en el estado y en la circunstancia social de las personas. Porque no todo se trata de ganar o perder un litigio, también tienes que ver la circunstancia social que envuelve a las personas que involucran ese pleito. Es decir, no es ni cómodo ni agradable el perder tu trabajo y en muchas de esas ocasiones se pudo llegar a una amable solución para las partes en esos litigios. Posteriormente, me retiro un ratito de la administración pública, otra vez retomo las actividades del ejercicio privado de la profesión, pero vuelven a invitarme para ser director de planeación en la Coordinación General de Comunicación Social de Gobierno del Estado. Ahora viendo toda una tramitología jurídica y administrativa de la relación de gobierno del estado con muchísimos medios de comunicación, periodistas, reporteros, creadores de contenido, y eso a mí me dio una sensibilidad todavía mayor de los derechos humanos que se atraviesan en la actividad de la difusión de las ideas y de la difusión de la información. Comentabas hace un momento de la sensibilidad y que incluso dentro de tu trayectoria profesional te has también desarrollado en el ámbito del litigio. Sí. ¿Sí? ¿Qué opinas de la importancia de que la justicia sea cercana a la gente? Que no se trate solo de un expediente o un asunto, sino la historia detrás. Bueno, a mí me agrada mucho que en estas épocas que estamos viviendo ya se habla de una justicia cercana a la gente, pero yo creo que va un poquito más allá. Tiene que haber una cercanía judicial de todas estas personas juzgadoras, porque no solo basta con que la persona juzgadora entienda un poquito más el contexto, debe de ser un ciudadano que además
es persona juzgadora y que además evidentemente es un humano y que puede entender la problemática que atraviesan las personas. Yo lo digo muy, muy a menudo, nadie está involucrado en un litigio por gusto. Claro. Es una circunstancia que pasa, que ocurre, que surge y que en muchas de las ocasiones no es nada placentera, tanto por el sistema judicial como por que estás atravesando un problema, estás peleándote tu patrimonio, estás peleándote tu libertad, estás combatiendo alguna injusticia de alguna autoridad y luego entonces las personas que se involucran en todo el proceso jurisdiccional deben de ser muy empáticas, muy sensibles para entender que la persona no va por gusto, una, y que la sobrecarga de trabajo no es bronca de la persona que está atravesando este problema, Exacto. sino del propio órgano jurisdiccional. Entonces, con esos conceptos en la mente, el concepto de cercanía judicial cobra mucha más relevancia en estas épocas y se vuelve una piedra fundamental que en la cual se debe de basar todo lo que ocurra a partir de estas fechas que estamos viviendo, ¿verdad? Derivado de la trayectoria profesional que nos platicas, ¿existió algún momento en tu vida en el que dudaste de seguir el camino de la licenciatura en Derecho y dedicarte a otra cosa, ya sea por algún asunto complejo o algún contexto específico, o por el contrario, que te haya hecho reafirmar el seguir ejerciendo la carrera? Bueno, ahí hay dos. Creo que el debate interno que tuve fue mucho antes de entrar a la carrera de Derecho. Me debatí entre ser maestro, ser médico por algún lado, pero ganó la vocación por la búsqueda de la justicia. En ese Ulises joven decía, no, la justicia se obtiene a través de estudiar el derecho. Y en fechas recientes me ha reafirmado que voy por el camino adecuado en esta búsqueda de la justicia. El poder ayudar a distintos compañeros, reporteros, periodistas, inclusive de un estado vecino, a reafirmar sus derechos frente a autoridades que les niegan la información, que les niegan los accesos a las ruedas de prensa, que les niegan los accesos a los eventos, simplemente porque ellos no reproducen la información tal cual decide la autoridad. Y entonces el poder apoyar a estos personajes que crean información, que son periodistas, que enriquecen el Estado de Derecho a través de su libertad de expresión, me ha reafirmado a mí el decir, vas bien, por ahí es, si quieres ayudar a la ciudadanía en algún pedacito de su población, es por ahí, se puede hacer, y no necesariamente eso, también hay que decirlo, va de la mano con lo que le llaman muchos de los abogados el éxito económico. La realidad es de que muchos de estos asuntos son pro bono o no hay ningún interés económico de por medio, pero se busca la justicia, siempre. Específicamente, retomando un poquito la cuestión de la sensibilidad y la cercanía con la gente, ¿qué tan importante crees que es reconocer contextos y vulnerabilidades de las personas que se encuentran involucrados en cualquier proceso legal al momento de emitir una determinación o impartirse justicia dentro de estos procesos? Sin duda es necesario tenerlo en el mapa para las personas juzgadoras, porque esta circunstancia de que una persona puede ser vulnerable en distintos niveles y por distintas circunstancias, creo que le llaman interseccionalidad. Correcto. Las personas juzgadoras. Yo la realidad es que lo denomino la circunstancia social de cada una de estas personas que está involucrada en un litigio. Ellos no saben que hay interseccionalidad y que pueden ser vulnerados por muchas... Ellos existen y tienen broncas legales y tienen que ir o con la Defensoría Social o tienen que ir con un abogado del ejercicio privado de la profesión o el ejercicio de la profesión que los tenga que ayudar. Y ellos no son conscientes muchas de las ocasiones y entonces ahí cobra relevancia que las personas juzgadoras sí lo sean y que lo traigan en el radar y que sobre todo emitan resoluciones o sentencias o laudos que todas estas circunstancias ¿cómo se llama? Pues sí, como que las impriman en su razonamiento a la hora de emitir esa resolución, porque si no, entonces tenemos otra vez personas lejanas a la ciudadanía y eso ya no puede ser, tiene que haber cercanía judicial. La cercanía judicial involucra que todas las personas juzgadoras estén involucradas en el entendimiento de las distintas vulnerabilidades que pueden tener las personas que se involucran en un litigio. Ulises, tú como abogado, ¿qué visión tienes de la justicia y qué se tendría que cambiar para alcanzar esa visión que tú tienes? Bueno, la visión de justicia siempre es utópica. Al ser humanos, pues todo es perfectible, pero creo yo que vamos en el camino correcto a una justicia ciudadana, cercana, y sobre todo que tenga
mucha conciencia del humanismo mexicano, que es esta lucha que todos como ciudadanos, como parte de este país, de este territorio, hemos vivido hasta desde la revolución, que es que las autoridades cumplan con sus obligaciones de justicia social, de participación ciudadana, de cercanía de estas autoridades y que sirvan a la gente. Entonces, en un futuro no tan lejano, creo yo que podemos ver personas juzgadoras mucho más involucradas, que salgan de la ciudadanía y que se deban a la ciudadanía y que sobre todo tengan muy claro, sobre todo el contexto social de todas las personas que están decidiendo su patrimonio, su libertad, su tranquilidad personal a través de sus resoluciones, ya sean de primera instancia, de segunda instancia, en materia federal, que sean el órgano terminal. Es necesario que todos le den una vuelta a su seteo mental y que emitan resoluciones desde y para la ciudadanía. ¿Qué opinas de la capacitación constante de los abogados? No, bueno, es necesaria. Yo luego tengo unos amigos que son médicos, que son doctores, que siempre la carrilla, ¿no? Que ellos estudiaron mucho y todo, pero la realidad es de que atrás del abogado que litiga o del abogado que está al interior de los órganos jurisdiccionales, no se ve la cantidad de texto que tienes que estudiar. Correcto. La jurisprudencia es semanal. Los criterios novedosos son cada 15 días. Las resoluciones de la Corte son novedosas, una tras otra, y todas las personas, tanto adentro del sistema judicial como afuera, tenemos que traerlas aquí porque puede significar el ganar o perder un litigio, claro, o puede significar el emitir una resolución contraria a la realidad social que se vive o al contexto que se está viviendo, o puede ser muy útil una nueva interpretación de la ley para apoyar a un grupo vulnerable o la vulnerabilidad de una persona. Entonces, eso de que los abogados nos tenemos que estar actualizando es semanal. No tenemos, hay cursos, hay especialidades, hay esta intención constante de aprendizaje, pero es diario, semanal, porque si no te vas quedando oxidado y eso no puede hacer en este contexto, sobre todo en el ámbito tecnológico, ¿no? Que ya hay muchísimas circunstancias que a uno como abogado le puede servir de herramientas. Y yo he escuchado también opiniones que no, al rato nos van a quitar la chamba. Yo no considero que sea así, ¿verdad? Pero debe uno de actualizarse y sobre todo siempre estar buscando el aprendizaje de lo que no entiendes o de lo que menos traes cascareado. Ahorita hablabas del ámbito tecnológico, ¿no? Sí. Específicamente se ha escuchado, últimamente la posibilidad de que la inteligencia artificial, por ejemplo, sirva como de control de calidad para la emisión de las sentencias, ¿sí? Claro. Y por otro lado también se ha escuchado que la inteligencia artificial pudiera servir como para dar trámite a algunas peticiones pues de las partes, ¿no? Dentro de un proceso. ¿Tú crees que existe esa posibilidad de que la tecnología y el derecho se homologuen para caminar de la mano? Bueno, yo pondría el ejemplo de cuando iniciaba el correo electrónico allá por los 90 y tantos, que decían, no, es que cómo se van a recibir notificaciones electrónicas y eso es imposible. En materia federal existen ya los buzones electrónicos y el juicio en línea, y entonces tú te metes a una plataforma y mandas promociones, recibes notificaciones, te das por enterado con las reglas específicas que existen para ello. Creo yo que en algunos años no tan lejanos, esa será la realidad de la inteligencia artificial. Podrá ser una herramienta para agilizar ciertos procesos al interior de la vida del órgano jurisdiccional. Copias, expedición de alguna certificación, alguna cita que quieran hacer los usuarios o las personas que están llevando adelante un litigio, pero luego también viene otra interpretación o otra intencionalidad de las personas de quererlas utilizar en las sentencias. Podría ayudar a hacer un resumen de los hechos o de las constancias que integran el expediente, pero sin duda es muy relevante aún el que el humano intervenga, porque las inteligencias artificiales, a ser procesadores de texto, son falibles, es decir, pueden tener errores y en materia de emisión de resoluciones o de cosas que tengan que ver o que afecten a un humano, creo que deberemos de ser muy cuidadosos. Poco a poco la tecnología irá hacia ese camino, pero sin duda será una herramienta súper relevante para los juzgadores y juzgadoras del futuro. Ulises, fue un gusto escuchar esta visión tan amplia que tú tienes, tanto de la justicia y conocer tus experiencias de vida. Gracias. En tu trayectoria profesional, académica, desde tus orígenes.
Te agradecemos muchísimo el que nos hayas acompañado el día de hoy y que nos platicaras, pues, temas un poco más personales, ¿no? Gracias. Un poco más profundos para conocer a la persona detrás del abogado. Gracias. En este momento nos gustaría regalarte un espacio con nuestros Sí. seguidores para que puedas dejarles una reflexión o alguna frase que a ti te guste o te motive y que les compartas tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Ulises Cerrato, UH Cerrato en Facebook, Twitter, bueno, antes, hoy X, antes Twitter, TikTok y el Instagram. Y pues yo lo que podría compartirles o instarlos o pedirles es que siempre, siempre, siempre busquen una cercanía con esos órganos que imparten justicia. Que busquemos que los órganos jurisdiccionales sean más ciudadanos, porque la justicia es de todas y todos. Hagamos que sea nuestra. Muchas gracias, No, Ulises. gracias a ti por el espacio, gracias a tu auditorio y muchas gracias a Doc News por hacer este ejercicio. Y a todos nuestros seguidores de docnews.mx les agradecemos muchísimo el habernos acompañado en un capítulo más de Alegatos de la Vida con el abogado Ulises Cerrato. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.